A lo largo de la historia, los métodos que el diablo ha empleado para arruinar a los seres humanos y apartarlos de Dios han sido diversos. Una de sus estrategias es confundir la mente de las personas cuando éstas tienen el deseo de servir a Dios. ¿Tú sabes que cada día se abre una nueva iglesia en el mundo? Y existe iglesia para todos los gustos. Hoy existen más de 40,000 denominaciones cristianas en el mundo. Todas ellas diciendo ser la iglesia verdadera. Todas ellas usando la Biblia como palabra de Dios. Todas ellas adorando a Dios. Un día yo tomé un Uber para ir al aeropuerto porque necesitaba viajar para otro país para realizar una semana de evangelismo. Y allí entre la conversación surgió el asunto de religión. Y allí el conductor me dijo lo siguiente: yo soy una persona espiritual, pero no quiero saber nada de religión. Yo creo en Dios, pero estoy cansado de ver tantas iglesias diciendo esta es la verdadera, que hasta parece un laberinto sin salida. Y él me dijo, hoy la religión es como la política. Cada uno quiere tener más personas para su congregación y la mayoría hizo de la religión un negocio de gente que necesita a Dios. Yo me quedé triste y reflexionando en lo que él mencionó. Cómo el diablo ha llevado a usar el nombre de Dios para otros fines. Tú sabes que miles de templos se abren solo por intereses personales. Algunos ofreciendo cura y prosperidad financiera si compras un aceite bendito, una escoba santificada. Y eso ha llevado a muchas personas sinceras a pensar que lo mejor es no elegir ninguna iglesia. Mientras que otros van al otro extremo y piensan que no importa la iglesia que elijas, finalmente lo importante es adorar a Dios. ¿Ya escuchaste eso? Hay otro grupo de personas que buscan sensaciones, más que la palabra de Dios, buscan sensaciones. Yo escuché a tantas personas basar su religión en aquí me siento cómodo, o yo sigo la tradición familiar. No les interesa si la iglesia predica la verdad. Lo que más les importa es cuánta comodidad tienen, qué sentimientos les genera ese lugar. Y eso hace que podamos ver hoy tantas iglesias llenas de personas vacías de la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia presenta características para identificar la verdadera iglesia en un mundo lleno de confusión religiosa. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 4. Allí dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y lo arrojó a la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué representa o a quién representa esta mujer? Sabes que esta mujer no puede ser María, como muchos por allí piensan, porque en el versículo 6 de este capítulo dice que esta mujer huía al desierto por 1260 días porque fue perseguida. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos que la iglesia es simbolizada de varias maneras. A veces se la compara con una mujer pura que espera al novio. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo escribió así en Efesios 5:25. Y en Apocalipsis estos símbolos se confirman. Aparece una mujer pura vestida de blanco que simboliza la iglesia de Dios, y si tú vas al capítulo 17 aparece otra mujer, una mujer vestida de rojo que representa la iglesia del enemigo de Dios. Esta mujer del capítulo 12 representa a la iglesia de Dios. Ahora, ¿qué características tiene esta mujer? Dice que tiene 12 estrellas. Esas 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento y a los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, o sea, la iglesia de Dios a través de toda la historia. Y la característica principal es que estaba vestida del sol. Tú sabes que en la Biblia Cristo es representado como el sol de justicia. Tú eso puedes ver en Salmo 84:11. ¿Y qué es la luna? Porque la luna estaba debajo de sus pies. Tú sabes que la luna refleja la luz del sol. Entonces la pregunta es, ¿dónde están reflejadas las enseñanzas de Cristo? Si Cristo es el sol, ¿dónde están reflejadas sus enseñanzas? Pues en su palabra. ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto quiere decir que la verdadera iglesia estaría vestida de la justicia de Cristo
y basaría su fundamento, sus enseñanzas, sus doctrinas solamente en la palabra de Dios, no en tradiciones ni en dogmas humanos. La mujer dice que está encinta, a punto de dar a luz un hijo. Sin duda este hijo es Jesús, quien lo trajo a través de su pueblo. ¿Tú recuerdas la promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15? Allí Dios habló de la lucha entre la serpiente y la mujer. Y ahí estaba profetizando la lucha entre el diablo y la iglesia de Dios. Dios le dice, esta te herirá en la cabeza, refiriéndose a la iglesia, y tú le irás en el calcañar, refiriéndose a la serpiente. Eso dice Génesis 3:15. Tú sabes que cuando Satanás provocó la muerte de Cristo en el Calvario, se cumplió la herida en el talón, pero finalmente Jesús se herirá al diablo en la cabeza y lo destruirá para siempre. Ahora es interesante que la profecía afirma que el dragón, que es símbolo de Satanás, según Apocalipsis 12:9, estaba listo para devorar al niño. ¿Cuál niño? A Jesús. Y la historia registra el hecho de que Herodes decretó la muerte de los niños cuando Jesús nació. ¿Y quién estaba detrás de Herodes? Pues Satanás. Satanás quería matar a Jesús. Y sabes que Satanás nunca se muestra como es. Él usa personas, él se esconde detrás de personas, controla a las personas, domina a las personas y los induce para cumplir sus malévolos propósitos. Y él continúa destruyendo la vida de los hijos de Dios. ¿Quién está detrás de las drogas, detrás de las ideas de libertinaje? ¿Quién induce a las personas a vivir sin principios morales, destruyendo su futuro? ¿Quién está detrás de los hogares divididos? El mismo que trató de devorar a Jesús cuando nació, Satanás. Solo que su plan de destruir a Jesús no funcionó. Tú sabes que en el desierto de la tentación también salió derrotado. Y cuando Jesús murió intentó impedir su resurrección, mas tampoco consiguió. Porque Jesús venció la muerte para dar esperanza de vida eterna a todos los que creen y confían en Él. Entonces, como no pudo destruir a Jesús, volvió su odio contra la iglesia, contra los fieles seguidores de Jesús. Y en el versículo 6 dice que persiguió a la iglesia por 1260 días. Ahora, en la profecía, según Ezequiel 4:6 y números 14:34, un día equivale a un año. Entonces fue por 1260 años que el verdadero pueblo de Dios fue perseguido. Ahora, ¿por qué fue perseguido? Lo que provocaba esa persecución era que ese pueblo era obediente a la palabra de Dios. Porque la verdadera iglesia tiene como fundamento la palabra de Dios. Y la Biblia presenta cómo Satanás usó un poder religioso para perseguir a los verdaderos cristianos. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, dice que la mujer huyó para el desierto por tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo representa un año, tiempos 2 años, la mitad de un tiempo medio año, entonces son 3 años y medio. Si multiplicamos por 12 meses equivale a 42 meses. 42 meses multiplicado por 30 días que trae cada mes da 1260 días, son 1260 años según la profecía, o sea, es el mismo periodo profético. Y para ello tenemos que ir a la historia, porque la historia confirma el periodo oscuro por el cual pasó la humanidad. Una época en que se intentó silenciar la conciencia de la gente, donde se les persiguió por causa de su fe. En ese periodo, quienes intentaban obedecer las escrituras eran cruelmente perseguidos. Y tú sabes que durante ese tiempo, los hijos fieles de Dios tuvieron que esconderse en cuevas de los montes para sobrevivir. Tuvieron que apartarse a lugares desolados. Eso significa que la mujer huyó para el desierto, la iglesia huyó para el desierto. Y tú sabes que en la historia existe un periodo de exactamente 1260 años de persecución religiosa. Comenzó en el año 538 con el edicto de Justiniano, quien después de derrotar a los ostrogodos, decretó que el obispo de Roma fuese el jefe de los otros obispos, porque Roma era la capital del imperio que después de sangrientas luchas había llegado a dominar el mundo político de esos días. Y durante ese periodo, el poder religioso de Roma, que era el poder papal,
persiguió a los que resistían a obedecerlo ciegamente. Y para esto empleó un instrumento que denominó la Santa Inquisición. Y durante todo ese tiempo intentó que nadie estudiara la Biblia, para que nadie se diera cuenta de los errores del cristianismo de aquellos días que había absorbido del paganismo. Durante ese periodo de tiempo comenzaron a entrar a la iglesia costumbres paganas que la Biblia condenaba. ¿De dónde apareció la confesión auricular a un sacerdote? La venta de indulgencias o la venta de perdón. La adoración a las imágenes. En ese periodo de tiempo se colocó la tradición por encima de la palabra de Dios. Y es más, se consideraba herejía leer y defender la Biblia. Se condenaba a aquellos que llamaban herejes a morir quemados vivos. Se los sometía a terribles torturas que hasta el día de hoy se pueden ver en los museos de la Inquisición en diferentes ciudades. Eso está registrado en la historia. Solo que este periodo de tiempo terminó en 1798, cuando el general Louis Alexander Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, llevó detenido al Papa Pío VI. Ahora sabes que el método del diablo es que él persigue a la Iglesia de Dios usando un poder religioso, que así mismo también se daba el nombre de Iglesia de Dios, pero exigía la adoración y obediencia a él y no a Dios. Y mucha gente que formaba parte de esa supuesta Iglesia de Dios creía que le estaba haciendo un favor a Dios al perseguir a los herejes que se atrevían a obedecer las Escrituras y no a la Iglesia. Solo que esas personas no se dieron cuenta que estaban siendo usadas por el diablo, porque el diablo quiso destruir a la verdadera iglesia. La profecía de Apocalipsis 12 afirma que la verdadera iglesia, aunque perseguida, sobreviviría. Y allí produciría un remanente, es decir, un pequeño grupo de fieles. Y ese es el remanente que el demonio odia y continúa persiguiendo. Mira, Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este remanente se caracteriza por dos cosas que se va a repetir en Apocalipsis 14:12. ¿Cuáles son esas dos cosas? Dios declara aquí de manera directa, de manera clara, que tiene una iglesia en el tiempo del fin con esas características. Número uno, tiene el testimonio de Jesús o la fe de Jesús, y al mismo tiempo guardan los mandamientos de Dios como dice la Biblia. Ahora, si tú encuentras una iglesia que cree en Jesús, que alaba a Jesús, pero no acepta los mandamientos de Dios, puedes tener la seguridad que no tiene una de las características. No importa cuántos milagros haga, porque los milagros no es característica de la verdadera iglesia. Mientras no haga la voluntad de Dios, no importa qué milagros haga, no es verdadera. Jesús dijo: muchos dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos fuera demonios, y les diré: no os conozco. Eso dice Mateo 7:22 y 23. Entonces, no es correcta la idea de que todas las iglesias alaban a Dios, así es que estoy adorando a Dios, no importa la iglesia. No, tú no puedes medir a una iglesia por los milagros que realiza, sino por la verdad que proclama, porque Satanás también puede hacer milagros. ¿Sabes que en la Biblia se encuentran solamente dos pueblos? Unos que aceptan por la fe la gracia de Dios y son obedientes a los mandamientos de Dios. ¿Tú recuerdas la historia cuando Dios pidió a Caín y Abel ofrecer un sacrificio? Ese sacrificio era el símbolo de Jesús. Abel expresó su fe, porque ahí está la iglesia de Dios que expresa su fe en Jesús al ofrecer un cordero como sacrificio y al obedecer como Dios le pidió. ¿Sabes? La obediencia no es contraria a la gracia de Dios, no es contraria a la fe en Dios. Sin embargo, Caín, aun cuando creía en Dios, no obedeció a Dios. Él pensó que podía adorar a Dios como él quiere. Él intentó obedecer y levantó también un altar, pero él no ofreció aquello que Dios le pidió. Él ofreció aquello que él creía que era lo mejor. Y hoy hay muchas personas, infelizmente, que siguen la religión de Caín. Creen en Dios, levantan su altar, pero no ofrecen lo que Dios pide.
Piensan que la obediencia a los mandamientos de Dios no es necesaria. Sin embargo, aquí en el último libro de la Biblia, cuando se habla del pueblo de Dios, dice que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Querido, la iglesia de Dios no se caracteriza por los dones que tiene ni por los milagros que realiza, sino por su fe y su obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, si estás buscando una iglesia, busca una iglesia que tenga las características que la Biblia presenta. No una iglesia que solo habla de prosperidad financiera, no una iglesia que negocie la fe, no una iglesia que lleva a las personas a sensaciones o a éxtasis, a echarse al suelo o a saltar. Busca una iglesia que sus creencias estén basadas en la palabra de Dios, que tenga la fe en Jesús, pero que guarde los mandamientos de Dios. Sabes que la Biblia dice que después de 1260 años de persecución, el pueblo de Dios reaparece en el escenario mundial. Cuando analizamos el capítulo 10 de Apocalipsis, dice que aparece después de una decepción por un mensaje que al comienzo fue dulce y luego amargó. Y esto representa la gran decepción. Más después surge un pueblo con un mensaje basado en la Biblia. Un pueblo que restaura las verdades que fueron olvidadas por mucho tiempo. Por eso el mensaje de esta iglesia es diferente. Este no es un mensaje popular, porque esta iglesia predica del juicio, que es un tema bíblico, del santuario celestial, de la ley de Dios. Predica mensajes proféticos, condena el error. Aun cuando por predicar un mensaje impopular, a veces hasta puede ser tildada de ser una secta, mas es un mensaje basado en la Biblia y solo en la Biblia. Entonces yo te desafío en el nombre de Jesús a revisar tus creencias. ¿Todo lo que estás haciendo tiene una base bíblica? ¿Estás guardando los 10 mandamientos de Dios expresados en Éxodo capítulo 20? Que tus creencias no estén basadas en lo que el pastor dice, en lo que el sacerdote dice, sino en lo que la palabra de Dios dice. Por favor, no construyas tu fe sobre la arena. Construye tu fe sobre la roca que es Cristo y es su palabra. Todas las iglesias pueden tener la Biblia, pero no basta abrir la Biblia. Hay que obedecerla. Muchos abren la Biblia, leen la Biblia, la comprenden, pero prefieren obedecer lo que el pastor dice. Prefieren seguir la religión de la familia. Prefieren escuchar argumentos humanos en lugar de someter su voluntad a la palabra de Dios. En la Biblia solo encontramos 2 iglesias. En Apocalipsis encontramos la iglesia simbolizada por una mujer vestida de sol y la otra simbolizada por una mujer vestida de rojo. Encontramos la iglesia del Cordero y la iglesia del Dragón. ¿Sabes que desde el punto de vista humano pueden existir miles de iglesias? Pero para Dios solo existen 2. La suya y la que no es suya. La iglesia de Dios tiene la fe de Jesús y guarda sus mandamientos. Y todas aquellas que no cuadran en estas características, pues son agrupadas en una sola iglesia que no pertenecen a ese pueblo. No importa el nombre, no importa que se llamen cristianas, si no tienen estas características, no forman parte de ese pueblo. Mas sabes, en todas las iglesias hay gente sincera. Y si esas personas nunca recibieron la luz de la palabra de Dios, muchos murieron en la ignorancia sirviendo a Dios en el camino que pensaban que era el camino correcto. La salvación de esas personas está garantizada por la misericordia de Dios porque ellos no conocían toda la verdad. Pero quiero decirte una cosa, la sinceridad acaba cuando la luz de la palabra llega a tu vida. Y hoy llegó para ti. Dios no te llamó a ser fiel, Dios no te llamó a ser sincero, sino a ser fiel. Porque la sinceridad no cambia la mentira en verdad. Es allí donde debemos tomar una decisión. ¿A quién vas a ser fiel? ¿A Dios o a una iglesia? ¿A la Biblia o a un líder religioso? ¿Escoges el camino de Dios o buscas un camino más cómodo para tranquilizar tu conciencia? La decisión es personal. A veces lo que más cuesta es el ¿qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis familiares?
Por eso Jesús dice, aquel que no me ame más que a su padre, a su madre, en Mateo capítulo 2, versículo 37, no es digno de mí. Entonces deja tus dudas, deja tus miedos y ponte de parte de la verdad, del pueblo que tenga una base sólida en la Biblia. Cuando vayas a esta iglesia, no mires a sus miembros porque sus miembros tienen errores, todos son imperfectos y todos están buscando ser cambiados por Jesús. Pero cuando vayas a la iglesia, mira la pureza de la verdad que cree y que proclama. Dios tiene una iglesia visible para proclamar la verdad según la Biblia. Pero también tiene un pueblo invisible que vive la verdad y está compuesta por miembros de la iglesia visible, más también por aquellos sinceros que no pertenecen a ninguna iglesia, o por aquellos que están en una iglesia con sus doctrinas contaminadas, pero no conocen la verdad, mas un día abandonarán sus creencias contaminadas y vendrán al pueblo de Dios. A eso se refería Jesús cuando decía, tengo otras ovejas en otro redil. Por eso el llamado de Jesús se escucha hoy con más fuerza. Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío. Ven a un pueblo que sirve a Dios, que tiene fe en Jesús y que guarda sus mandamientos. Dios te llamó a ser fiel a Él. No a ser fiel a un pastor, no a defender la placa de una iglesia, sino a defender su palabra. La religión no salva, quien salva es Cristo. Mas aquel que esté en Cristo verá su palabra y formará parte del pueblo que Dios tiene en la tierra. Dios conoce tu sinceridad. Por eso es que ahora Él permite que conozcas la verdad. Y mientras más cerca estés de la verdad, más lejos estarás del error. El Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Y hoy te invito para que puedas orar. Y a la luz del mensaje de hoy puedas tomar una decisión. ¿Tú estás dispuesto hoy a someter tu voluntad a la voluntad de Dios? Que Dios te bendiga, yo quiero orar contigo. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque abre nuestros ojos a verdades que desconocíamos. Hoy tomamos la decisión de abandonar nuestras creencias contaminadas para ir a tus creencias de tu palabra. Que nuestra fe esté basada en lo que tu palabra dice, no en lo que una iglesia dice. Por eso ayúdanos a tomar este paso de fe y bendice a las personas que toman esta decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Yo te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día y vamos a continuar aprendiendo sobre Dios y su palabra. Recuerda que la verdad te da libertad, te prepara para la eternidad.
little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever.
Tìm lại một chút hơi ấm